Renca lee. Un espacio para compartir libros, cuentos y poesías. Conducido por Carla Muñoz y Andrea Villena. Hola a todos y a todas, bienvenido a un nuevo programa radial, Renca lee, un espacio para compartir libros, cuentos y poesía. Y a propósito de esto último, hemos preparado un programa dedicado a la poesía y la música. Pero antes quería saludarte, Andrea, ¿cómo estás tú? Hola Carla, muy bien, muy contenta de seguir difundiendo el arte, la poesía, la música y hoy día, como tú bien decías, vamos a tener a dos invitados que por primera vez en estos 2 meses de emisiones vamos a tener invitados, habían sido solo invitadas, mire qué curioso. Así es. Y vamos a invitar a un profesor de la Escuela Domingo Santa María y a un alumno del Instituto Cumbre de Cóndores Oriente. Tenemos como invitado al profesor de música, Han von Fasch. Así es, lo dije bien, profesor. ¿Cómo está? Él es de la Escuela Domingo Santa María, único a través de la docencia y su trabajo. Ha trabajado esta temática de la poesía con la música. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, aquí un día de invierno, sentado en el living de mi casa y alegre de poder compartir mis pensamientos y los pensamientos de otros sobre la poesía y la música. Hola, profesor, no lo había saludado, mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Cómo se llama usted? Andrea, yo soy Andrea Villena, estamos acá haciendo el programa Renca lee, en la Flor de Renca. Gracias por invitar a un profesor de la comuna. Muy No, bien. gracias a ti. A un profesor de música de la comuna, siempre los pobres profesores de las artes. No, estoy leyendo. Profesor, justamente nos gustaría saber que nos contaras cómo llegaste a trabajar esta vinculación de la poesía y la música. Van de la mano, la verdad que la palabra, cuando se asume como palabra, cada pueblo tiene su forma de hablarla y asimismo cantarla, entonces van muy de la mano. Se supone que lo primero, o cuando se hacen los estudios sobre la antigüedad, se descubre que Palestrina y otros compositores muy antiguos del siglo VI, del siglo IV, ya usaban la poesía como forma de comunicación y la música de la mano. Entonces el canto gregoriano y canciones, músicas muy antiguas, ya vienen con poesía hacia Dios o hacia el humano o hacia lo mundano, después ya la poesía más moderna. ¿Y cómo has trabajado tú, Hans, esta temática a lo largo de tu trayectoria? ¿Qué cosas has podido hacer? ¿Cómo te has vinculado? Porque además tú eres un amante de la poesía. Casi siempre a los profesores de música se nos pide a modo se hace como lo que tienes que hacer tú en la escuela casi siempre es para los actos o para las fechas presentar un acto musical, ¿no? Presentar a tu agrupación, puede ser el coro, puede ser el conjunto instrumental. Entonces, a veces nos queda poco espacio para profundizar en temas más allá, ¿no? Por eso es interesante cuando se trabaja el teatro con la música en la escuela o también cuando se construyen instancias de poesía con música o intervenciones más visuales. Yo en lo personal tuve la suerte de tener mi hermano que se llama Franz von Fach, que es profesor de la Católica en Valparaíso. Entonces yo de muy temprana edad iba a Valparaíso y tenemos una diferencia de 8 años, entonces yo tenía 12 y él 20 y yo andaba metido en las cosas que andaba él metido, ya sea con investigaciones sobre poetas o también sobre músicas o conciertos en vivo. Entonces desde muy pequeño me metí en esto de la cultura y la música y el resultado fue que me llegan esos tipos de cosas desde muchos lados, me llegan invitaciones y también me llega, yo mismo creo los espacios de convergencia donde se realice la música y la poesía. Lo último que hice en este caso fue una intervención desde el 18 de octubre aquí en una plaza ubicada aquí en Providencia, que queda en Antonio Varas con Providencia. Era una plaza que cuando se dictaminó después de la quema del metro y todo eso, se dictaminó que un toque de queda, nosotros empezamos, o sea, yo saqué un amplificador de guitarra y un celular y empecé acá abajo al lado un poste, lo cual creció tanto a los 2 meses que luego tocaron los Jaivas, los Tres y muchas bandas. Paloma tocó la Princesa Alba, tocó gente de Chichigán,
Hicimos un concierto que vinieron 3.000 personas, donde no hubo ni un problema de represión y ni un problema de la gente que rompiera nada tampoco, y ahí se caracterizó por dar la palabra, se llamaba Micrófono Abierto, y puedo decir que fue mucha la poesía que circuló por ahí. Por lo tanto, mi vida ha estado siempre ligada a crear espacios donde se desarrolla la poesía y la música. Oye, qué interesante, profesor, lo que nos estás contando, porque ahí hay un hito histórico, de cómo se une, bueno, generalmente siempre los poetas y los artistas han sido vanguardia en la defensa de todo el tema de los derechos humanos y de todo lo que necesita la sociedad, mucho más adelante de lo que lo hacen los políticos u otras instancias de poder. Sobre eso, yo quería leerte un texto que habla un poco es de 1916, de un libro que se llama El espejo de agua, y es justamente de Vicente Huidobro. Se llama Arte Poética y vendría siendo una especie de piso para la poesía moderna y posmoderna. Dice que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas, una hoja cae, algo pasa volando, cuando miren los ojos creado sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra, el adjetivo cuando no da vida mata. Estamos en el ciclo de los nervios, el músculo cuelga, como recuerdo en los museos, mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas, hacedla florecer en el poema? Solo para vosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño Dios. Vicente Huidobro. Qué lindo, profesor, muchas gracias. Cuando se refiere a esto de que solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol y el poeta es un pequeño Dios, habla un poco de y cómo la sociedad capitalista ha un poco hablado de los poetas como que andan siempre con nubes en la cabeza y que andan siempre soñando, ¿no? Sin embargo, la poesía tiene un compromiso con la creación, y la creación es la fricción de lo que no existe y comienza a existir cuando un poeta lo hace o cuando un artista inventa. Esa creación pura o primera acción de la creación, que en francés se llama étincelle, que tiene que ver con la primera chispa que hace el fuego, que sería como pasar dos piedras una sobre otra, la primera fricción. Esa creación es muy importante porque contradice totalmente el sistema que nos han insertado la fuerza, que tiene que ver con la creación del hombre, con lo onírico, con los sueños, para los mapuches los peumas, y tiene que ver también con el derecho a imaginar la cosa infantil de ovejas saltando el arco iris. Finalmente, la creación y la tarea del poeta es crear incertidumbre, y esa incertidumbre como constancia vital de la creación. La creación, entonces, a pesar de que la hagan ver como una locura y que está al lado de muchas cosas, es el compromiso finalmente del arte en una sociedad como esta y en los tiempos de los tiempos. Profesor, y toda esta profundidad de análisis, de reflexión que nos estás contando, ¿cómo lo has podido transmitir a tus alumnos? Porque tú trabajas en una escuela de educación básica, donde los niños son pequeños. ¿Cómo ha sido tu trabajo? Fíjate que mi experiencia ha sido que tuve la suerte de hacer clase en Francia, en un liceo de allá politécnico. He hecho clase acá en colegios súper pitucos, así como de sostenedores que se nota que solo lucro. Antes de trabajar en Renca trabajé en Los Espejos, y la verdad que tengo mucha cercanía con los niños porque me asumo un igual, en el sentido de que todavía me interesan cosas que suceden, ¿no? Todavía mi jerarquización como docente y mi mundo serio no tiene que ver con no reírse de las cosas simples y de eso. Entonces veo la vida, la verdad, yo creo muy similar a los niños en el aspecto de que de cualquier cosa se puede sacar algo agradable, y no creo en el respeto como una herramienta de control o para mí finalmente el respeto no se fundamenta en el miedo, ¿no? No me interesa que un estudiante me tenga miedo, más me interesa que a lo mejor al comienzo vamos a tener diferencias, pero va a ganar lo humano y va a ganar el afecto, ¿no? Finalmente, y más encima que nosotros trabajamos en comunas que tienen problemas de
problemas transversales de los chilenos, de los mapuches, de la pobreza y de la clase media también, y finalmente la violencia contra la mujer también está en los barrios altos, y la adicción a las drogas y la adicción a los fármacos también es transversal a la sociedad chilena. Rescato que en el niño está el sujeto nuevo, en el niño está la idea de un mundo mejor, ¿no? Porque hay una tendencia moderna ahora, o ya de última manera, que ya el mundo poco menos se acabó y que tenemos que resignarnos a un apocalipsis, y hay tantos años que nos atacan con la idea zombie y todo eso, y los videojuegos, eso ha formado un sujeto súper poco afable, ¿no? Pero finalmente la vida en la Tierra de un hombre son 85.000 días y viví 80 años, por lo tanto está súper enumerada, somos súper frágiles. Por lo tanto, yo creo que como profesor te empezás a dar cuenta que lo que vale es la poiesis y es lo holístico que tiene, y finalmente lo que tú das y se te devuelve con los estudiantes. Y la verdad que he tenido buena experiencia, salvo estudiantes que vienen con problemas de sus casas, como agresiones, así en la misma mañana que tú tenés clases, en las cuales el estudiante llega súper violento con los compañeros. A veces ahí podéis tener problemas, pero evito no sancionar mucho y evito no mandar a la inspectoría mucho, y resolver las cosas con la autonomía del aula. En el momento que suceden los problemas, solucionarlos, conversarlos y tirar para arriba todos juntos, ya que las problemáticas son similares, ¿no? La calidad del trabajo docente, no digamos que, a pesar que tenemos muchos colegas y cada uno elige cómo gastar su dinero y todo, y muchos que son muy buenos para la plata, o en el discurso suena mucho que somos muy arraigados con el dinero, la verdad es que nos pagan súper poco, y que nuestra vida todavía tiene que ver con sonar moco y ver piojos, y súper biopolítica la pega de profesor. Por lo tanto no podemos ser ajenos a la realidad. Desconozco cómo son los profes que hacen clase en el Grinch o en el Juanita Los Andes, pero deben estar presos a todos los que le deben pedir, así, deben estar con sus 40 horas a todos. Así que en todos lados se puede cenar, y la pedagogía tiene mucho que ver con la prosa, la poesía y lo que va más allá, ¿no? La educación no es solo que aprende y memorice, sino que profesor, Vale. Profesor, disculpe que lo interrumpa, pero Dale, que dale. yo quería que pudiéramos conversar, saber por el proyecto que usted hizo, que se llama El Niño Mudo, que es una adaptación del poema de Federico García Lorca. No sé si usted nos puede contar también sobre ese trabajo, que se vincula mucho también a la realidad, que viven muchos colegios también. Mira, El Niño Mudo abrió una puerta a saber, sin hacer una encuesta o algo de base, a que los estudiantes hablaran sobre su entorno integral, ¿no? Su entorno integrado. Y resulta que de cursos de 30 niños, 10 por lo menos tenían parientes o personas que tenían algún tipo de diferencia física o intelectual. Entonces, sin esto entrarlo en una cifra ni haciendo una estadística de esto, finalmente te das cuenta que es mucho más común tener personas al lado que son diferentes. O bien no diferentes desde el aspecto psicológico, sino que tienen otra estructura de cuerpo, ¿no? Y a propósito de eso, profesor, queremos compartir con nuestros auditores la musicalización de este poema. Así que vamos a escucharlo y volvemos. El niño busca su voz, la tenía el rey de los grillos. En una gota de agua buscaba su voz el niño. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito.
El niño busca su voz, la tenía el rey de los grillos. En una gota de agua buscaba su voz el niño. El niño busca su voz, la tenía el rey de los grillos. En una gota de agua buscaba su voz el niño. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito. El niño busca su voz, la tenía el rey de los grillos. En una gota de agua buscaba su voz el niño. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo. La voz cautiva a lo lejos se ponía un traje de grillo. Entonces, lo que acabamos de escuchar es Niño Mudo, de Federico García Lorca, en la interpretación del gran e importante grupo musical chileno Quilapayún. Profesor, nos gustaría que nos profundizara más sobre qué trabajo usted realizó con este poema musicalizado en su escuela. La historia de mi vida un poco también tiene que ver con, vuelvo a repetir, con la poesía. Entonces, cuando hice clase en Francia, fui mucho a España y ahí conocí el cantejondo y otras cosas que son muy culturales españolas, ¿no? Y dentro de esto estaba Federico García Lorca y algunas anécdotas, como por ejemplo que en Barcelona una vez salieron 1 millón de personas a la calle a escuchar a Federico García Lorca por unos parlantes que se distribuyeron por toda la ciudad. Entonces, cuando hablamos de esta persona, hablamos de un súper buen poeta de comienzo de siglo que luego fue fusilado por los mismos españoles bajo la dictadura de Franco, y asimismo sus textos que tienen que ver con nuestras raíces, entre comillas también, que sería el lado español de nuestra cultura mapuche chilena. Entonces cae como anillo al dedo este poema que finalmente habla sobre el niño que busca su voz, que la tenía el rey de los grillos, que en una gota de agua ha buscado su voz el niño. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo que llevara mi silencio en su dedo pequeñito. En una gota de agua buscaba su voz el niño, la voz cautiva a lo lejos la tenía, se ponía un traje de grillo. Esta poesía finalmente me significó mucho a mí en la parte emocional porque tiene que ver finalmente con
la metáfora, ¿no? de un niño que no tiene habla, que es mudo, entonces que se trata de comunicar y se comunica de otras maneras con la naturaleza y finalmente con los pares. Esta fue una actividad donde él finalmente terminaba diciéndome si en su entorno había una persona que tuviera capacidades distintas, y sirvió finalmente para acercarlo a ellos a la autorreflexión sobre este tema que es tan importante, ¿no? Que finalmente, por ejemplo, en una de las respuestas un estudiante me pone: los niños distintos tienen envidia de los niños normales, ¿cachai? Entonces tenemos mucha ignorancia en el tema, lo vemos como una caridad, que es la visión que da la Teletón, que finalmente son pobres niños que una instancia privada ayuda cuando debiera ser un problema estatal. Cuando yo me recuerdo antiguamente, yo me crié en el barrio Jotavecha y la Estación Central cuando era chico, y a los niños Down o a otros niños que tenían problemas, que finalmente los que no eran entregados al Cotolengo de Cerrillo vivían en la ventana, asomados, la gente les daba pedazo de pan por la ventana, y entonces casi siempre en la pobreza se extreman las visiones sobre... No hay la naturalidad que es tener dinero y tener un hijo con diferencias que finalmente te permite que viva casi una vida normal, sino que también la sociedad todo el rato los aleja de lo normal, ¿no? Los tiene en una frontera sanitaria, por así decirla, en las cuales los tiene a la suerte. Y si nací pobre y nací con diferencias, tu vida va a ser muy difícil. Y antiguamente la gente terminaba en el Cotolengo, vuelvo a repetirlo, de la monja y en Cerrillo, que esa gente finalmente moría joven y todo lo demás porque tienen problemas estructurales que casi siempre son sociales, como que los papás alcohólicos que no los enseñan a caminar o a pararse, o otros que nacen con malformaciones del vientre. Oye Hans, ¿y cómo fue la recepción de esta actividad de parte de los estudiantes? Yo creo que por la edad, porque esta fue una actividad que se dio a séptimo y octavo, es complicado, ¿no? Y aparte que tienen su ataque no voy a decir lo que tenga que ver con el trap, pero sí tienen un ataque constante y casi se les obliga a un repertorio cultural en su oído. Así que, como siempre, la música es de un 20% del total de la gente lo practica, ¿no? No tenemos tanto retorno de las actividades que se entregan por motivo de tecnología y por motivo que Renca también vive en una situación particular, que es la periferia de Santiago, que finalmente en una casa hay muchas familias, por lo tanto no hay un computador en la mesa de centro para poder estar tranquilo haciendo las clases, y por lo tanto el clima de aprendizaje, no voy a decir cifras, pero es más de un 70% la población infantil que vive en un entorno vulnerable. Entonces, la verdad que no esperaba tampoco, más bien yo veo la posibilidad de entrar a su casa, ¿no? Yo veo la posibilidad con estas guías que estamos enviando los profesores y los proyectos, es que nos sentamos a su mesa. Y como nos sentamos a su mesa, tiene una gran relevancia y tiene que tener un gran compromiso con el contenido. Porque si estamos pensando en qué bonito se ve, o la idea es que por lo menos tenga unos minutos que pueda escuchar esta canción que habla sobre la diferencia desde una poesía, y como estamos entrando a su casa, tenemos el deber moral nosotros de mantener un lenguaje, o yo en mi caso, que soy profesor de música y de arte, tratar de introducir, una bomba de contenido, o una bomba de sonido, o una bomba de aprendizaje onírico, más allá de lo textual, y que en su casa se escuche finalmente esta música. Para mí ya es un triunfo, ya me siento muy bien, y espero... Y creo que ellos también, porque son músicas que finalmente son desconocidas, ¿no? Sí, y justamente, Hans, hay otro poema musicalizado que nos sugeriste, que es La alcoba de Vicente Huidobro, que está interpretado por el grupo musical Transiente. Vamos a escucharlo para después seguir conversando. Perfecto. Se ha dormido en el espejo. Todas las cosas tienen aire meditativo. La mesa, la silla le da un consejo.
ya es filósofo de Cristo pensamiento. Se absorbe nuestro ser el espejo. Se bebe todos nuestros efluvios. Tiene una noble experiencia de libro y de viejo, que ha visto muchas cosas, que ha vivido mucho. También aman la alcoba, los retratos, y curiosean todos sus rincones, todos sus rincones están como contando, otros están como contando, otros están como escuchando voces. Las que aman la alcoba son las ventanas, ellas aman la luz, el aire, el gas, todo lo que está lejos de la casa. Las ventanas adoran el paisaje, las botas tienen algo de los labios que se abren, que se contempla en la tarde que baja dolorosa. Las ventanas se mueren de amor y como pulpos de mil ventosas se beben toda la sangre del sol. En la tarde que baja dolorosa, las ventanas se mueren de amor y como pulpos de mil ventosas se beben toda la sangre del sol. En la tarde que baja dolorosa, las ventanas se mueren de amor y como pulpos de mil ventosas se beben toda la sangre del sol. En la tarde que baja dolorosa, las ventanas se mueren de amor y como pulpos de mil ventosas se beben toda la sangre del sol. Tengo la obsesión de las ventanas, tengo la obsesión de los ojos clavados, de los espejos que tienen alma, y la de los retratos. Yo tengo la obsesión de las ventanas, tengo la obsesión de los ojos clavados, la de los espejos que tienen alma y la de los retratos. Estamos de vuelta, querido profesor, y me gustaría saber por qué tú elegiste este tema. Este tema finalmente habla de la posibilidad de las cosas o de que por qué le negamos la existencia a otras cosas, ¿no? Que están fuera de lo visible. Por ejemplo, yo ahora que estuve 3 meses en el campo, no sufro de alucinaciones, salí al campo, porque finalmente a las 9:30 de la noche o a las 9 de la noche, que es la hora en que uno se acuesta en el campo,
salí y me pareció escuchar pequeñas palabras, ¿no? Pequeñas palabras, todo rodeado de grandes árboles, hablo de unos árboles de un radio de 1,20 m, 1,5 m de ancho de los troncos, unos álamos que tienen 50 años. Entonces me daba risa finalmente porque está el miedo a la oscuridad, ¿no? Está el miedo a lo que no se ve, y la gente vive mucho con el miedo y el miedo que mete a las religiones y el fanatismo religioso, el diablo. Entonces finalmente sentí un poco me llamó la atención y finalmente me senté a escuchar, ¿no? Me senté a escuchar la noche, por así decirlo, me senté a escuchar el campo y vi que finalmente eran seres que andan en la noche caminando y que son la ranita, el sapito, el escarabajo, ¿cachai? El caracol que come y se cae de la hoja y suena. Entonces fue un poco el ejercicio de llevar eso, ¿no? Aquí se refiere a que finalmente una habitación conversa y conversan las cosas y toman vida, ¿no? Entonces yo me sentí muy cercano a todo esto finalmente desde mi infancia, al darle a las cosas, si bien se te rompía el volantín y lloraba, por ejemplo, pero también siempre le vi una parte los vi como uno iguales, ¿no? Vi al perro como un igual, vi a la lagartija como un igual, Entonces eso también se aplica en el arte, ¿no? Vi por iguales a muchas cosas que finalmente para la mayoría de las personas no. Entonces, este poema dice: la alcoba se ha dormido en el espejo, todas las cosas tienen aire meditativo. La mesa a la silla le da un consejo, la lámpara es filósofo de gesto pensativo. Al espejo llamaba el dulce Rodenbach, porque en él su pieza se duplicaba y por tener una doble cualidad. Se absorbe nuestro ser el espejo, se bebe todos nuestros efluvios. Tiene una noble experiencia de libro y de viejo que ha visto muchas cosas y que ha vivido mucho. El espejo tiene algo de estanque dormido en el que se acopia la luz de la lámpara. El espejo es un viejo plagiario atrevido que impotente se nutre de la copia holográfica. También aman la alcoba los retratos y curosean todos sus rincones. Unos están como cantando casos, otros están escuchando voces. Los retratos nos miran cariñosos y otras veces nos miran enojados. Tienen el mal carácter voluble de nosotros. Nuestro amor, nuestras iras conservan los retratos. Las que no aman la alcoba son las ventanas. Ellas aman la luz, el aire, el campo. Todo lo que está lejos de la casa, tienen una embriaguez de horizontes lejanos. Las ventanas adoran el paisaje y tienen la ansiedad de las bocas abiertas, tienen algo de los labios que se abren ante una maravilla que se contempla. En la tarde que baja dolorosa, las ventanas se mueren de amor y como pulpos de mil ventosas se beben toda la sangre del sol. Yo tengo la obsesión de las ventanas, tengo la obsesión de los ojos clavados, la de los espejos que tienen alma y la de los retratos. Habla sobre finalmente creer y vivir conscientemente la posibilidad de que todos habitamos y todos existimos y todos creamos una realidad que se puede palpar también, ¿no? Claro. ¿Quién es uno para negar lo que no conoce, ¿no? ¿Quién es uno si te comparáis con otros tipos de existencias? ¿Quién es uno como humano para creer que todo es tan tangible o juzgar desde la moral? ¿Cachai? Cosas que tienen que ver finalmente con los miedos o con cuánto hay desarrollado tu capacidad intelectual o tu capacidad, cuántos ejercicios de lo bueno y lo malo hay tenido en experiencias de tu vida. Creo en eso, ¿no? Claro. Oye, Hans, y en cuanto a las experiencias de vida, tenemos también muchos jóvenes en nuestros colegios que tienen bandas musicales, a lo mejor. Si tú puedes darnos algún tip sobre las creaciones y adaptación desde la música, perdón, desde la poesía a la música, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos abordar la poesía para poder musicalizarla? Yo creo que van de la mano la creación de la letra, texto o poesía con la musicalización, en el sentido de que se nota al tiro cuando algo es forzado, ¿no? Se nota cuando hay un ejercicio de poesía o cuando quería hablar de los duendes del bosque y de la rueda de carreta y cuando hacía un listado de cosas que pueden significar identidad y luego la unía en una poesía forzada, se nota al tiro, ¿no? Yo creo que lo que tiene que ver con la creación
también se nota el tiro cuando hay una creación pura, y en el sentido de las bandas, casi siempre después de un trabajo de algún año, o los que tienen suerte un poco menos, llegan a un punto donde hay una coherencia en el discurso con la parte musical, y los músicos también saben cuando están haciendo algo verdadero y se dan cuenta. Yo vengo de la escuela pública, en el sentido donde estudié música en una escuela fiscal de música, que sería la UMSE, el pedagógico, donde habíamos 500 profesores o gente que estudiaba licenciatura o bachillerato en la UMSE. Por lo tanto, teníamos finalmente algunas diferencias estéticas o también por vivencias de intereses de sonoros, por así decirlo, gente que se va al jazz, o se va a la música clásica, o se va al flamenco, o se va al folclore. Y sin embargo, yo creo que todas las personas tienen una perspectiva de su alma que pueden sacar afuera vía la música y la poesía, ¿no? Y no creo que hay canciones ni buenas ni malas mientras sean francas, ¿no? Mientras sean que no compiten con nadie y que no son un producto masivo obligado. Por ejemplo, me carga de YouTube que escucháis una canción y puedes ir a lavar los platos y te aparece Maluma todo chancho, ¿cachai? Me parece que si bien las sociedades desde Europa hasta América Latina están cambiando, la cultura de masa no se ha pegado ni un alcachofazo, nos siguen teniendo los matinales con su caridad, nos tienen todavía regalando que venga la modelo, y todavía regalando las bolsitas de té y el Festival de la Una, ¿cachai? Entonces, no... Hans, justamente te quería comentar que siguiendo lo que está, la reflexión que estás haciendo acá, también se ha comunicado con nosotros, nos conectamos con un creador también, que es un alumno del Instituto Cumbre Cóndores Oriente, se llama Jeremías Ferrufino. Lo logramos contactar. Hola Jeremías, ¿cómo estás? Bien, ¿y todos ustedes? Muy bien, muy bien. Queremos también hacer acá ampliar la mesa de conversación, y queremos, Hans, que conozcas lo que hace Jeremías, porque Jeremías hace rap. Entonces, para poder comentar esta otra forma, como los jóvenes también son creadores, ¿no? ¿Y Jeremías de Renca? ¿Eres de Renca, Jeremías? Sí. Sí. Renca es cuna del rap, tiene grandes personas del rap, y finalmente de la música y de la cultura, ¿no? Venís entonces, buena cepa de rapero. Bueno, escuchemos entonces y después comentamos. Yo, hey. Yo, siente la vibración de la poesía, que tu mente se abra hoy en día. Me siento un poeta, esa es la real. Qué pena que haya menos libros y más botillerías. Me siento Edgar Allan Poe y no me cabe la duda. Si traigo la pluma de Pablo Neruda, y muchos lo intentan, yao. Esto es un rap para la población de Renca. Construyo mundos con palabras, esta es mi arma. Letra a letra bailotean ideas inquietas. Hoy el lenguaje es mi herramienta y tengo una meta, que es aportar conocimiento a todo mi planeta. Un verso terzo será perfecto, será el evento propicio para la acción del verbo. Por eso escribo, pienso y progreso, estudio, leo y aprendo. Lo estoy viviendo, es algo más que un sueño, más que Quijote entre molinos, loco y perdido. Soy principito en mi planeta, curioso y vivo, será mi metamorfosis de ser humano a bicho, pero atravesar el túnel y lo dejar escrito. Como compositor encarnaré mi rol, seré yo quien escriba 1000 novelas de ficción, serán de amor o dolor, de horror o de honor, es lógico, hoy me proclamo un creador. Yao, aprende de literatura y de quien transmite, ten cuidado con lo que te emiten, cuentos para payasos, sonrisas largas y caras tristes, tomen un libro y que no sea pa'l chiste. Aprende de literatura y de quien transmite, ten cuidado con lo que te emiten, cuentos para payasos, sonrisas largas y caras tristes, tomen un libro y que no sea pa'l chiste. Me siento como un gato negro y eso es lo peor, lo único que me falla es mi corazón delator, pero en esto no te escondas, de tanto ya no leer, no veo mi propia sombra. Aprendí con la propiedad que un libro te acompaña 100 años de soledad.
pero en este debate me siento inalcanzable. Me siento hoy día Gabriel García Márquez. Esto es lo que hago y he obtenido. Volvería al pasado donde recupera el tiempo ya perdido. Me siento cayendo hacia el precipicio, donde está mi orgullo y también mi prejuicio. Siento hoy día la inspiración, algo que me sale del corazón, y eso me da la sensación no de temor. Prepárate, que comienza la función. Yao. Este J. Sí. Qué buen tema, Jeremías, felicitaciones. ¿Estás ahí? Grande Jeremías, qué buena canción, qué bueno el texto, súper real. Yo quiero saber de dónde nace también. ¿Cómo se...? Bueno, es que, bueno, para mí como que a mí me hicieron como unos versos sobre esto, o sea, como que yo de primera no sabía qué creer, pero a mí me hicieron como una inspiración, como que me mandaron unos cuantos textos, o sea, unos cuantos versos, como las partes normales, y yo agregué más letras para que sonara como algo más inspirador. Porque es algo como, bueno, para mí sobresale sobre todo, o sea, el rap viene de todo tipo de propiedades, o sea, yo no solamente canto lo que es de libro, también es calle, también es todo ese tipo de cosas, o sea, no lo he grabado, o sea, no tengo tema, este es mi primer tema que grabo así. Jeremías, ¿de hace cuánto que tú cantas? Yo conocí el rap a los 10 años. Y ejercí, o sea, la profesión del rap, o sea, cuando yo empecé a rapear así como a nivel ya sentido cultural, a los 14 años. Jeremías, como te contaba, estamos con Hans, con el que estábamos, la primera parte de la conversación estuvimos reflexionando sobre cómo también el esfuerzo del profesor, como también para llevar el arte a los alumnos. ¿Qué te parece, Hans, lo que escuchaste? Me gustaría que conversaras ahí con Jeremías. Bueno, como le dije cuando lo vi recién, él viene de una zona de Santiago y finalmente los barrios populares el rap es su palabra, el rap es su forma de comunicar finalmente su día a día, su cotidiano y también su lucha, ya que no es una música que se hace la desentendida de la realidad, ¿no? Es una música que tiene un carácter de denuncia, un carácter de protesta y también un carácter de unir a las personas, de unir a los jóvenes y de identificar claramente sus enemigos y sus problemáticas más cercanas y también las grandes problemáticas como sociedad. Así que me gusta mucho escucharlo y así también decir que gente como él ayuda a que niños se sumen al rap, que finalmente el rap no los emboba, sino que los aterriza y hace crear sujetos críticos, que es lo que necesitamos para construir una sociedad mejor en Chile, ¿no? Sí. Así que, Jeremías, yo soy profesor básico ahora de la escuela 318, pero encantado. Y finalmente en la escuela hay unos talleres de break dance, porque así mismo también que se hacen los combates de rap. Yo traté de hacerle unas bases con guitarra eléctrica, que a veces llevaba guitarra eléctrica a la sala y los muchachos rapeaban, ¿no? Con unas bases. Pero yo conozco de rap de los años 90, entonces me quedé como con Beastie Boys y Body Count y como música así, ¿no? Nailbomb, que era el vocalista de Sepultura, y cosas así que tienen que ver con un rap que igual gringo, ¿no? En los 90 nos llegó la música gringa y nos volvimos locos. Sin embargo, existía De Kirusa, existía Panteras Negras aquí en Chile y los Hermanos Brothers y otras cosas que fueron saliendo después, que con eso ya tuvimos para escuchar muchas décadas y finalmente el trabajo de estos cabros, el de Kirusa, Mario Rojas, el Pedro Fonsea y el Lalo Meneses, que es de tu comuna también, gente que se ha sacado la mugre por mantener y ahora yo creo que están cosechando los frutos de una carrera musical que fue por décadas marginada porque hablaba de la realidad, pues. Finalmente la realidad duele y la realidad, ahora que tuvimos un despertar social del 18 de octubre y ahora con la pandemia, es cuando más nos damos cuenta que hay que estar en la realidad porque el porrazo no es tan grande, ¿no? ¿Qué opináis, Jeremías, de lo que escuchaste? Bueno, sí, es verdad, o sea, ahora con lo que está pasando, mucha gente puede expresarse, o sea, tenemos como cuando empezaron, yo escuché rap cuando empezaba la crisis social, o sea, cuando empezó
el sentido de las protestas, y la gente hablaba, o sea, decían que no eran 30 años de lucha, no eran 30 pesos, eran 30 años de lucha. Y yo sentía que la gente, yo en mi corazón sentía, oh, verdad, eso es como una verdad que le duele más a las personas que son de políticos, personas que han estado en ese sentido. Perdón. Pero lo que usted me comentó de los 90, sí, o sea, es verdad, hay gente que se volvió loca en los 90 con el rap, empezaron raperos nuevos. O sea, por mi parte, yo no empecé escuchando raperos, o sea, yo empecé escuchando a mis vecinos. Claro. ¿Entiendes? Es y cuando cotidiano, me dijeron disculpe, hable más. Está contigo en tu cotidiano, claro, lo que yo veo en Renca es que rapean, po. O sea, como cuando vais a los pueblos de la sexta región o del sur y veis a gente o niños que hablan en décimas cantaditos como en Futaleufú o en otros lugares, usted en Renca, el rap para usted es una cosa totalmente cercana y lo practican. O sea, y eso es escuela finalmente de que se asume la condición de postergado, y las herramientas para salir de lo postergado es organizarse y crear círculos de rap y cosas donde finalmente se igualen, ¿no? Porque hay una edad que tú vas en tercero medio que se pelean, las pandillas. Nosotros tenemos un muchacho, el Felipe, que lo mataron hace como 2 meses en Renca, unos vecinos a escopetazos, ¿cachai? Al medio de la calle. Sí, escuché eso. Por un problema con el hermano, y finalmente te das cuenta que ahí es pura tele y que no está bien elegida el enemigo, ¿cachai? Porque si nos matamos entre los pobres, ¿cuándo va a haber justicia, vos? Estamos haciéndole la pega finalmente o si hacen con más cárceles en vez de más escuelas, o si se construyen más comisarías en vez de hospitales, finalmente vamos a lograr marginar más y que se ponga más violento, ¿no? En base a eso, cuéntame tu experiencia sobre tu población y finalmente tu círculo de compañeros que hacen, hay algunos que hacen las bases, ¿cómo ordenan eso? Por mi parte, yo el rap no lo empecé en Renca en general, yo empecé en Quilicura el rap. Zona norte también. ¿Y qué pasa? Que cuando yo rapeaba solo, o sea, me ponía en mi pieza, ponía el audífono, me ponía a escribir o rapear solo. ¿Y qué pasa? Que yo no me juntaba con nadie, yo decía, pucha, ¿con qué me juntaré? ¿Con qué de rap para poder distraerme? Y después encontré un grupo, obviamente más mayores que yo, gente de 20 años, y un día me dijeron, oye hermano, vamos, porque ella se llamaba Rexa, un parque, y me dijeron, oye, vamos a la Rexa y rapeamos, y yo le dije, ya, pues. Y yo hasta que cuando rapeaban, yo veía y era como un sentido de comunicación, más allá de lo que se entiende en el sentido de hablar. Jeremías, yo te quería preguntar, ¿cómo se va creando el texto que después ustedes rapean? Nosotros, la mitad de los raperos para rapear, hay estos contextos, o sea, habláis de tu pasado, o habláis de esto, o habláis de esto otro, pero nada que en un conjunto de vacío. ¿Por qué? Porque tú te enfocas en algo, o sea, digamos, yo me enfoco en la crisis social, en las personas que, no sé, en los abusadores. Yo me enfoco en eso y saco temas de eso para poder hacer la letra. Porque en todo objetivo, como dijo el profesor o la persona que está ahí, que no me estoy en su nombre, todos nos enfocamos en algo, o sea, digamos, yo me enfoco en algo que quiero apuntar y quiero decir lo que es, yo lo hago escribiendo, o sea, expresando lo que siento por esta cosa. En ese sentido también eres poeta, pues. Estamos justo lo que empezamos hablando con Guidobro, lo que habló Hans, de cómo el poeta es un pequeño dios, o sea, tú vas creando a través de lo que estás escribiendo. Sí, o sea, usted como que lo que se enfoca lo va obteniendo, o sea, yo primero no me enfocaba, o sea, yo nomás rapeaba por rapear, o sea, me gustaba hacer letras, escribir lo que sea, sacando. Pero cuando ya escribía así algo un poco más intenso, me enfocaba en un solo punto. Como ahora, o sea, digamos, nos enfocamos en novelas, cuentos, Papelucho, el túnel, está también Andrés García Márquez, 100 años de soledad, tenemos también El gato negro, Corazón delator, también tenemos La sombra. Bueno. Oye, buena, pues Jeremías, cuando vuelva a la normalidad, ¿ahora estás en tercero o cuarto medio este año? Tercero medio. O sea que el otro año te queda cuarto todavía. Ha sido, a diferencia de la historia de Chile, tu tercero medio ha sido el más relajado del planeta, a pesar que hemos tenido pérdidas de vida y pobreza.
este tercero medio tuyo no lo voy a olvidar nunca, porque tercero medio siempre es un susto para los estudiantes. O sea, repite un así que pégate con una piedra en el pecho, como dicen las beatas de tu tercero medio, tan relajado, porque estaría ahí, meta y póngale en el liceo. Yo tengo una radio en la escuela que se llama 318 Flow, así que el otro año, porque este año veamos cómo va, ojalá que no inventen su nueva normalidad apresurada y que terminemos todos contagiados, te invitamos a la radio, que compartáis con nosotros, como hay a veces recreo y cosas. Eres bienvenido en la 318. Ok, muchas gracias. Yo me llamo Hans, preguntáis por el profe Hans. Muchas gracias, Jeremías. Oye, qué gusto escucharte. Sí, no, genial. Yo sé que Jeremías también está pasando su cuarentena lejos de Santiago, se está ahí protegiendo, lo que me parece muy bien. Así que, bueno, felices de tener a este profesor de música, que también es medio poeta, a este poeta urbano que es Jeremías. Y con esto vamos a ir dando cierre a esta linda conversación que se ha generado. A través de esta tecnología nos podemos unir y crear comunidad también, que es la idea a través del programa que estamos haciendo. Así que les damos las gracias y bueno, las dejamos para que si se quieren despedir o dar algún saludo a quien quieran a través de la radio y seguimos después con nuestro programa. Jeremías, no sé si te quiere mandar algún saludo. Sí, le quiero mandar un saludo a Cumbre Lyrics, que es mi grupo donde yo rapeo en general en batalla, y han sido un gran aporte para mí en el sentido cultural porque comparto mucho con ellos. También un saludo a mi familia, que son los que están siempre al lado mío, y que todo salga bien algún día. Muchas gracias, Jeremías. ¿Y Hans? Claro, yo quiero darle un saludo fraterno a todos los estamentos de la educación en Renca. Finalmente, este año nadie quiso que fuera así como se está dando hasta ahora. Si bien hemos visto que las políticas del Estado hacia la gente ha sido desde una perspectiva de caridad y no tan así como integral, pero los pobres y la gente que finalmente ha tenido que luchar por el pan sale adelante porque nunca le han regalado nada. Entonces también la marginalidad o la gente vive finalmente en una crisis permanente, por lo tanto esta nueva crisis vía telemontaje, que la TV finalmente no ha colaborado mucho más que regalando cosas, le deseo lo mejor, así también a los familiares del Joshua y de otras familias que se han visto afectadas de una u otra manera, los familiares de la Kaiser y de grandes dolores que finalmente tiene la comuna y que no se pueden pasar por alto, y esperemos que después de esta crisis sanitaria se vuelva un paso atrás y se haga justicia también con las dudas que existen en base a la muerte del Joshua y de otros renquinos que murieron en dudosas circunstancias en la comuna. Así que bueno, a la escuela, a mi escuela 318, a mis colegas, a mi familia, a mis amigos y a mis no amigos, a todo el mundo finalmente, a toda nuestra querida comuna de Renca, saldremos adelante al final siempre. Así es, muchas gracias. Sí, Jeremías, dinos. Muchas gracias al profesor ahí que escuchó lo que transmitía a través del rap. Gracias a la radio igual porque me dio el apoyo de poder hacer un tema que ojalá se expanda, ojalá se vuelva por Renca, y también harto cariño a toda la gente y que mucho aguante igual porque lo que estamos pasando todos lo estamos viviendo, nadie se aleja de esta realidad. Mortal, Jeremías. Así es, Jeremías. Muchas gracias entonces a ustedes dos. Sí, muchas gracias y seguiremos, ¿ya? Ya vos, gracias por la invitación. Chao a todos, chao. Pasarán estos días como pasan todos los días malos de la vida. Amainarán los vientos que te arrasan, se estancará la sangre de tu herida. El alma errante volverá a su nido, lo que ayer se perdió será encontrado. El sol será sin mancha concebido y saldrá nuevamente en tu costado. Y dirás frente al mar, ¿cómo he podido
anegado sin brújula y perdido. ¿Cómo he podido llegar a puerto con las velas rotas? Y una voz te dirá que no lo sabes, y una voz te dirá que no lo sabes. El mismo viento que rompió tus naves es el que hace volar a las gaviotas. Como pasan todos los días malos de la vida, amainarán los vientos que te arrasan, se estancará la sangre de tu herida. El alma errante volverá a su nido, lo que ayer se perdió será encontrado. El sol será sin mancha concebido y saldrá nuevamente en tu costado. Y dirás frente al mar, ¿cómo he podido? Anegado sin brújula y perdido, ¿cómo he podido llegar a puerto con las velas rotas? Y una voz te dirá que no lo sabes, y una voz te dirá que no lo sabes. El mismo viento que rompió tus naves es el que hace volar a las gaviotas. Pasarán estos días como pasan todos los días malos de la vida. Pasarán estos días como pasan todos los días malos de la vida. Pasarán estos días como pasan todos los días malos de la vida. Pasarán estos días como pasan todos los días malos de la vida. En la voz de Nano Stern, acabamos de escuchar el poema El Doliente, del gran poeta chileno Oscar Hahn. En esta poesía podemos escuchar la siguiente reflexión: pasarán estos días como pasan todos los días malos de la vida. Qué significativo escuchar esto, Carla, en estos días que estamos viviendo, ¿cierto? Así es, Andrea, y además es una poesía, como tú bien decías, de Oscar Hahn, que él es poeta, ensayista y crítico chileno, y que además en el año 2012 fue galardoneado con el Premio Nacional de Literatura. Y así vemos cómo los artistas y los músicos han podido adaptar grandes poesías a la música. Sí, te quería contar que esta es una musicalización que el año pasado hizo Nano Stern. Hace un poquito más de un año él la presentó en un disco muy lindo, tiene una preciosa portada que ustedes pueden buscar en YouTube. Y es muy bonito saber cómo se hizo, porque Nano Stern conoció a Oscar Hahn en los premios Altazor, estos premios que se dan entre artistas. Y él cuenta en una entrevista que dio lo siguiente: empezamos a compartir mucho en torno a la poesía, se generó una amistad en torno a las palabras. Él se sorprendió de que yo escribiera sonetos y en una actitud muy generosa que me sorprendió mucho, manifestó que le gustaba lo que estaba escribiendo y se entusiasmó. Me ayuda, imagínate lo que significa para mí tener como mentor poético a alguien de ese peso, de esa profundidad. Sobre El Doliente, Nano Stern
dijo que para él es un texto profundamente luminoso y añadió que su interpretación personal es cercanía también al budismo, en el sentido que te dice que tienes que observar lo que está pasando. Las cosas no son buenas ni malas. El mismo viento que rompió tus naves es el que hace volar a las gaviotas. Así que con esta preciosa poesía musicalizada empezamos ya a cerrar este programa donde hemos tenido un viaje de muchos siglos porque el profesor Hans nos habló desde Palestrina y terminamos rapeando. Así es, para que podamos observar de cómo esta relación es también histórica y es también antigua, y lo podemos ver en nuestros días también a través del rap, de ese estilo musical urbano. Bueno, por eso esperamos que con lo que hoy día les presentamos hayamos también podido motivar a quienes quieren investigar más sobre poesía y música. Y bueno, en cada uno de nuestros programas también vamos a seguir poniendo música para poder vincular estas dos artes que son tan preciosas. Así es, Andrea, un gusto hablar contigo nuevamente. Nos volveremos a encontrar en un próximo programa de Reencalé. Un abrazo muy grande a todos también. Sí, muchas gracias. Les recordamos que se tienen que quedar en sus casas y que entre todos nos cuidamos. Nos escuchamos en un próximo programa. Adiós.